Hoy el Señor hablará a nuestro corazón con algo que es diferente. Alguien quiere, por un lado, olvidarse de sus miserias, olvidarse del pasado y de las cosas que tuvieron que sufrir, de situaciones terribles en su vida. Pero hay quienes al mirar atrás encuentran en el pasado momentos gratos, momentos buenos para su vida, los cuales quisieran volver a vivir. Los cuales quizás se preguntan acerca de aquellos momentos, acerca de aquellos días. Aquella persona que ha perdido un ser querido, mira hacia atrás y quisiera volver ese tiempo atrás y decir, tiempos felices eran cuando mi padre estaba con vida, cuando mi madre estaba con vida, cuando teníamos al abuelo. Esos eran momentos buenos. Esos eran momentos de felicidad en la casa, había alegría, había gozo. ¿Quién pudiese volver el tiempo atrás? ¿Quién pudiese volver al tiempo donde uno se sentía feliz, donde uno se sentía que todas las cosas estaban bien? Hace poco fui a hacer una campaña a una de las provincias y un varón me decía, yo estaba bien, cuando mi madre vivía, yo estaba bien. Era una persona normal, estaba contento, no tenía mayores dificultades, pero desde que mi madre murió estoy así, pastor, en depresión, no puedo salir adelante, intento, pero no encuentro la forma. Quisiera volver el tiempo atrás, quisiera volver a ese momento cuando las cosas eran diferentes. Quisiera volver a aquel momento donde estaba con mis hijos, hoy mi familia se ha destruido. Quisiera volver a aquel tiempo donde tenía un matrimonio feliz. Hoy me siento solo. Hoy me siento triste. Hoy me siento en una situación totalmente diferente a la que viví un día. En un momento Dios se acerca al corazón de los hombres. Se acerca al corazón de aquel que se encuentra en medio de situaciones difíciles. No es que Dios venga en medio de esos momentos, sino que en esos momentos el hombre está predispuesto para poder oír. Aún en medio de una situación, de una pérdida, Dios habla al corazón de los hombres. Y Dios trae esperanza y consuelo para el corazón que hoy está afligido, acongojado, para aquel que no encuentra respuestas, para aquel que busca la salida para su corazón, para la dificultad que enfrenta, pero no puede encontrarla. Y Dios se acerca a nuestro corazón. El amigo de Job le decía, si tú haces esto, entonces la bendición estará en tu vida. Entonces todo lo malo quedará como parte de un recuerdo, algo vago, algo que pasará así. Pero la palabra dice que Job, en un momento, él comienza a contemplar los días pasados. Y él comienza a mirar que un día las cosas no fueron así. Que un día su vida fue diferente, totalmente diferente. Toda su vida era distinta. Y él comienza a contemplar eso. Y él comienza a desear y anhelar poder volver a aquellos días donde su vida, su corazón, su familia eran totalmente distintos. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en esta noche. En el libro de Job, en el capítulo 29 del libro de Job, allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Libro de Job, capítulo 29, vamos a leerte el versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche
y la piedra me derramaba ríos de aceite. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Bendito es Él. Dice la Escritura: ¿quién me volviese como en los meses pasados? ¿Quién pudiera volver aquellos días? Yo no sé cómo haya sido tu vida, pero lo cierto es que cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una mirada de las cosas que es totalmente diferente. Y aunque no conozcas al Señor, quizás estés aquí por primera vez y no hayas escuchado la palabra o no tengas un gran conocimiento. Pero hay cosas en el pasado, situaciones, momentos de la vida que nos llenan el corazón de tristeza por momentos, porque dice que qué buenos momentos cuando estábamos en familia. Qué lindo que era como esos momentos cuando éramos jóvenes y los hermanos podíamos compartir y la familia era diferente. Hoy cada uno hace su vida, uno está por un lado, peleado con el otro, distanciado. Qué lindo que era cuando papá y mamá estaban juntos. Todo era diferente. El abuelo vivía, nos juntábamos. Aquí en nuestro país, los fines de semana era muy común que la familia se juntase para compartir una comida, lo que sea. No importaba si eran humildes, si tenían, si no tenían. El hecho era reunirse para poder compartir un momento en familia. Y estaba el abuelo y estaba todo y tenías que estar ahí. Era el momento para compartir, para ver a los primos, para ver a los parientes. Y hay quienes al mirar atrás dicen, esos momentos eran buenos. Bueno, Job comienza a mirar hacia atrás y él dice, ¿quién pudiese volver mi vida a los tiempos pasados? ¿Quién pudiese volverme al tiempo donde era un hombre honorable, respetado? ¿Quién pudiera volver al tiempo atrás, cuando todo lo que tenía, y no tiene que ver con posesiones materiales? Porque quizás tú miras hacia atrás y dices, antes tenía dinero, antes tenía una casa o tenía un negocio y hoy no lo tienes. Pero estoy seguro que eso no marca tu corazón como la pérdida, una pérdida irreversible. Un negocio puedes volver a tenerlo, una casa puedes volver a tenerla, un vehículo, puedes comprarte otro. Pero la persona que partió, ¿cómo podrás cubrir ese lugar? ¿Cómo podrás enmendar esa falta? Lo cierto es que ya no está. Lo cierto es que a veces quisiéramos retener el tiempo en nuestras manos para poder frenar ese momento. ¿Sabes cuántos padres hoy están llorando al lado de la cama de un hospital, tratando de retener el tiempo para que su hijo no parta, clamando y pidiendo por un milagro, llorando amargamente porque el diagnóstico es irreversible, la esperanza es nula, las probabilidades de que pueda salir de esa condición son escasas? Pero sin embargo Dios, aún en medio de esos momentos, el Señor se acerca a nuestra vida. Tanto como para aquel niño que acaba de nacer, como para aquella persona entrada en años, el principio y quizás el final de la vida. Uno dice al final quizás la esperanza se ha cortado, pero el obrar de Dios sigue así. Ayer compartí un testimonio acerca de un hombre mayor, pero no solamente aquel hombre, sino antes de venir para acá, una mujer me dijo, pastor, ¿cuándo será la próxima campaña? Quiero contar mi ministerio, quiero contar lo que Dios hizo en mi vida, quiero dar mi testimonio. Esta mujer tenía problemas terribles en su salud. Los médicos le dijeron que tenían que operarla, tenían que intervenirla. Y ella me dijo, pastor, quiero que ore por mí porque luego de la operación, el posoperatorio será de 2 meses. 2 meses sin poder venir a la iglesia, 2 meses sin poder buscar de Dios. Yo no conozco la tecnología, no puedo ver los vivos, las predicaciones. Le pido a Dios que haga un milagro en mi vida.
ya una mujer entrada en años, aproximadamente 70 años. Pero sin embargo, en medio de esa condición, se animó a creerle a Dios. Se animó a confiar en el Señor. Padres que hoy están al borde de una cama, llorando por sus hijos. Quizás dicen, el diagnóstico es irreversible, no hay salida, no hay vuelta atrás. Así una mujer llegó con el pañal de su bebé. Los médicos le dijeron que su hijo tenía horas de vida, solamente horas de vida. ¿Qué harías tú si a tu hijo le dicen que tiene horas de vida, un niño que acaba de nacer? ¿Tú te quedarías ahí al borde de la cama, tratando de estar los últimos minutos, las últimas horas, el último tiempo que te quede? Pero esta mujer tomó una actitud de fe. Ella dijo, ¿qué puedo hacer yo aquí en el hospital? No puedo hacer nada. Así que tomó un pañal y se acercó a una reunión como esta. En medio de la tristeza, de la amargura, en medio de la desesperación, en cualquier momento podían llamarla y decirle, mamá, tiene que venir para el hospital. Su hijo ha muerto. Pero ella vino. Ella se acercó buscando un milagro de Dios, buscando la bendición de Dios, buscando algo que pueda transformar su vida, transformar su corazón. Pero no buscaba algo en ella. El que estaba en peligro era su hijo. Qué dolor tan grande. Qué tristeza en el corazón de una mujer, de un padre, que tiene que ver partir a su hijo. Luego de haberlo llevado en el vientre, luego de haberse ilusionado, luego de haberle puesto un nombre y haber planeado un futuro con ese hijo, ahora ver cómo se escapa la bendición, ahora ver cómo lo pierde sin poder hacer nada. ¿Qué hacer cuando no puedes hacer más nada? ¿Qué haces cuando has perdido toda esperanza? ¿Qué haces cuando estás en medio de la desesperación? Bueno, esta mujer decidió creer, decidió tomar allí el pañal, acercarse a la reunión. Y luego que finalizó la reunión se acercó y me dice, pastor, me está pasando esto. Mi hijo está así, en esta condición, los médicos no le dan esperanza, dicen que va a vivir unas horas nada más. Así que le dije, mire, vamos a orar. Vamos a orar porque Dios es el que tiene la última palabra. Vamos a orar porque creemos en un Dios poderoso. Y no importa lo que los médicos digan, no importa lo que la ciencia haya dicho. Así que oramos, y oramos con fe. Y aquella madre que había tomado la decisión de venir a la reunión para dejar a su hijo, pasaron unas horas nada más. Ella había llegado al hospital y para sorpresa de ella los médicos habían desconectado a su hijo y le dijeron, mamá, no sabemos qué pasó, pero su hijo salió de peligro, no sabemos qué es lo que ocurrió en su vida, pero ahora está completamente sano, aleluya. Y aleluya, santo nuestro Dios. Bendito es Él. Quizás tú estés diciendo como Job, ¿quién me volviese como en los meses pasados? ¿Quién pudiese volverme a aquel tiempo? ¿Quién pudiese volver a los días donde mi vida era feliz? Hay creyentes que hoy quizás están sintiendo lo mismo. ¿Quién pudiese volverme a los meses donde yo servía a Dios? ¿Quién pudiese volverme al tiempo donde sentía la presencia de Dios como nunca antes? ¿Quién pudiese volverme a los momentos donde yo servía a Dios con un corazón alegre, gozoso, donde veía la bendición de Dios en mi casa, donde todo era transformado porque Cristo hacía esa obra en mí? ¿Quién pudiese hacerme volver a esos días de luz? ¿Quién pudiese hacerme volver al momento donde había una sonrisa en mí? Hay personas que a veces me dicen, ¿sabe? No sé hace cuánto que yo no me río. No sé hace cuánto que fue la última vez que sentí felicidad. O que hubo algo para contentarme. Todo en mi vida está mal. Todas las cosas me salen mal. Me siento muy solo. Me siento triste. No encuentro el rumbo en esta vida. Hay personas que hoy están sufriendo en esa condición.
Hay quienes al mirar atrás encuentran en el pasado momentos que son gratos para su corazón y desearían volver allí. La palabra de Dios nos dice que el pueblo, luego de haber salido, cruzar el Mar Rojo, luego de haber salido de una condición de esclavitud y haber sido libertados por la mano poderosa de Dios, ellos miraron hacia atrás. Pero la mirada de ellos se basó en algo material. Ellos no miraron hacia atrás porque en aquel lugar el Señor estaba con ellos, o porque podían sentir la presencia de Dios de una manera tremenda, porque el Señor los cubría. En el día, el Señor los cubría con la nube. En medio de la noche, con la columna de fuego, el Señor los protegía, le abría camino. El Señor estaba al cuidado de ellos. Pero ellos miraron hacia atrás. ¿Hacia qué? Hacia las ollas de carne que había en Egipto, en medio de una condición de esclavitud, en medio de la opresión del enemigo, pero mirando la comida, lo material, mirando que allí tenían para comer y aquí estaban viviendo aflicción, un momento difícil. La Escritura dice que en un momento Moisés golpea la piedra y de la piedra brota agua. Y la Escritura dice, y esa agua, esa piedra es Cristo, lo cual comenzó a llenar sus vidas, de lo cual ellos bebieron, el cual saciaba su vida aún en medio de las dificultades. Pero ellos miraron hacia atrás, pero no miraron hacia atrás para volver a un tiempo espiritual, a un tiempo en el cual Dios brillaba en sus corazones, sino que solamente para tratar de cubrir algo, para tratar de saciar lo que ellos en ese momento creían necesitar. Hay quienes quizás miran hacia atrás y quisieran volver a aquello material que en un tiempo tuvieron. A veces hablo con algunas personas y decían, ¿cómo quisiera volver a tener? Yo tenía negocio, tenía esto, lo otro. Y miran hacia atrás, pero cuando tú vuelves hacia atrás, allí no estaba Cristo. En aquel lugar no estaba el Señor. En aquella condición, aquel que no conoce a Dios. Aquí, Job conocía al Señor, pero en medio de esa condición y en medio de la tristeza de haber perdido a sus hijos, de haberlo perdido todo. Pero no solamente, no se trataba de esto. Dice la palabra de Dios, que me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. ¿Quién me volviese como en los días en que Dios me guardaba? Quizás un creyente hoy dice, ¿quién pudiese volverme a los días donde Dios estaba conmigo? Donde el Señor estaba en mí, donde su palabra estaba en mi vida. Porque dice la Escritura, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. La lámpara del Señor, lo que ilumina es su palabra. La palabra estaba en mí. ¿Quién pudiese volverme a aquellos días donde el Señor estaba en mi vida? Donde la palabra de Dios estaba en mí. Creyentes que en un momento buscaban a Dios, servían a Dios de corazón. La palabra de Dios estaba en ellos. La esperanza estaba en ellos. La luz, aún en medio de la oscuridad, resplandecía. Pero de repente uno toma una decisión poco favorable de alejarse de Dios, de tomar un camino distinto. A veces por situaciones de la vida, a veces por adversidad, por dificultades, por luchas. A veces porque no entendemos el camino o el obrar de Dios, entonces nos alejamos y nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando tú le preguntas a una persona, dice, no, pero yo todos los días oro a Dios, todos los días trato de leer algún versículo bíblico, un devocional. Job entendía que la situación que estaba viviendo estaba asociada a que en un momento de su vida el Señor estaba con él y ahora él estaba viviendo todo esto porque el Señor ya no estaba con él. Esto no era así. El Señor seguía estando con él.
La aflicción de Job no tenía que ver con que el Señor lo había abandonado. No tenía que ver con que él estaba enfrentando esto por ser una causa justa o porque había errado en su camino o había cometido un error. Sino que él, al mirar hacia atrás, recordaba y decía: ¿quién pudiese volverme a aquellos días? ¿Quién pudiese volver a aquel tiempo donde el Señor estaba conmigo? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Cuando tú te sientes seguro, aún en medio de la oscuridad representa el desafío, la oscuridad representa las pruebas, la adversidad. Pero aún en medio de la oscuridad caminaba porque la luz de Dios encendía el camino, iluminaba el camino. A tu luz caminaba. La luz del Señor va mostrándonos el camino, va enseñando por dónde debemos andar, por qué camino debemos andar. Y no tiene que ver con una condición de días. Es como para el niño que el Señor lo rescató de la muerte, como para aquella mujer que ahora decía: tenemos que operarla, 2 meses va a estar en su casa rehabilitándose, no va a poder hacer nada. Y ella decía: pastor, 2 meses para mí sin buscar de Dios, 2 meses sin poder escuchar una palabra. Pero sin embargo ella se animó a creerle a Dios, se animó a confiar en el Señor. Y ella vino y me dice: pastor, aquí tengo los estudios, mire los papeles, el Señor me sanó de prolapso, ya no tienen que operarme, el médico dijo que no tengo absolutamente nada. Aleluya. Y aleluya, santo nuestro Dios. Un padre nunca deja de ser padre. Dios te acompañará en cada momento de tu vida. Dice la Escritura que Él nos toma de la mano y Él nos guía. Hay momentos que tú no sabrás hacia dónde te diriges, pero en medio de la oscuridad su luz te guiará. En medio de la adversidad el Señor te sacará bendición. Aún en medio del desierto Dios abrirá un camino, y donde no haya provisión Dios proveerá. Dios será la provisión para tu vida. Aunque las dificultades vengan, aunque la situación se vuelva difícil para ti, la Escritura dice que el Señor nos proveerá. El Señor sacará, aún si es necesario, agua de la piedra brotará. El Señor enviará el sustento para nuestra vida cada día. Pero Job entendía perfectamente que esto provenía de la luz de Dios, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios en él, de aquella palabra que guiaba su corazón, de que Dios está en su vida. ¿Quién pudiese volverte al tiempo donde Dios estaba en tu vida? Aquel que no conoce al Señor en esta noche no puede mirar hacia atrás y recordar un momento en el cual quiera volver donde Dios estaba con él, donde sentía su presencia, donde la voz de Dios le hablaba a su corazón, donde sentía esa sensibilidad para poder oír. El músico va agudizando su oído, va perfeccionándolo, y solo con escuchar él puede saber si alguien tocó una nota diferente, en qué tono está tocando. Él puede darse cuenta porque su oído ha sido perfeccionado. Pero aquel que no tiene el oído así, no se da cuenta. La tonalidad, no se da cuenta si alguien erró una nota, porque su oído no está perfeccionado. Aquella persona que hoy no conoce al Señor, quizás al mirar atrás recuerda momentos de su vida felices, momentos de su vida en los cuales fue dichoso y quisiera volver allí. Y encuentra contentamiento en aquellos días y dice: en un tiempo fui feliz, hoy me acerqué porque estoy enfermo. Hoy me acerqué porque mi matrimonio se está destruyendo. Hoy me acerqué porque he perdido la familia o el trabajo. Y quizás un creyente pueda pasar por esa situación, pero al mirar atrás ve que su vida era totalmente diferente. Al mirar atrás, entonces se da cuenta que en un momento su vida fue bendecida,
que todas las cosas aparentemente estaban bien, todo caminaba bien, marchaba de la forma que uno anhelaba. Aquella persona que hoy está escuchando esta palabra por primera vez, mira hacia atrás y dice, si tan solo no tuviese esta enfermedad en mi vida, ¿quién pudiese volverme? Hace unos meses, cuando el médico me dijo que tenía cáncer, ¿quién pudiese volver el tiempo atrás? ¿Cuántas cosas haría si me hubiese dado cuenta que la vida es como una niebla, como dice la palabra, como algo que pasa rápidamente? Así es la vida del hombre. Pero sin embargo el hombre a veces cree que va a vivir mucho tiempo. Job dijo en medio de esta situación, yo decía, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Él dijo, yo voy a morir bien, en buena salud, en buena vida. Voy a vivir muchos años, se va a multiplicar como la arena del mar la bendición en mi vida. No imaginando nunca lo que debía enfrentar, no imaginando nunca la situación en su vida. Él miraba hacia atrás y decía, ¿quién pudiese volver a ese momento? Quizás tú digas, si pudiese volver a ese momento donde mi hijo estaba conmigo. Los padres que le ha tocado perder un hijo. Hay personas que han quedado en aquel día. Nunca más se recuperaron. Hace unos días hablaba con un varón. Este varón, él perdió a su hijo con cáncer. Y siempre me acuerdo de él porque me conmueve ver su situación y lo que vive. Cada día que el hijo cumple años van al cementerio y le llevan una torta y se sientan ahí y comparten. Ya pasaron muchos años de esto. Y hay veces donde él no quería ir, pero su esposa le dice, ya no lo querés más a tu hijo. No vas a venir con nosotros. Se va a enojar con vos. Lo vas a hacer poner triste. Y ahí están. Es como si su hijo nunca se hubiese ido. Quisieran volver el tiempo a ese momento, pero es como que su mente ha quedado en ese momento. Lo dejé de ver por un tiempo a este varón y luego de un tiempo nuevamente comencé a hablar con él, volví a hablar con él y me dice, ¿sabes qué? Uno de mis nietos falleció, 7 añitos, un cáncer fulminante. En muy poquito tiempo se lo llevó. Y yo le pregunto, ¿y ustedes cómo toman esa situación? Yo entendiendo cómo habían reaccionado a su hijo, ahora a su nieto. Y él me dice, la madre a veces prepara la comida y nos sentamos 5 en la mesa y pone 6 platos. Y sirve 6 platos. Y cuando por ahí queremos tocar ese plato que está de más y sacar las cosas, dice, no, ese es para él. No lo toquen. Él después va a venir. Y ellos no dicen nada, se quedan en silencio. Qué dolor tan grande el tener que vivir cada día eso. Y si por momentos se olvida, se va por ahí, nosotros agarramos la comida que quedó en el plato. Y dice, ella se pone contenta y dice, mirá, ahí vino, ya comió. Por lo menos me quedo tranquila que vino y que comió. ¿En qué condición quedó el corazón? ¿Cómo hacer cuando no encuentras respuestas? ¿Cómo hacer cuando quisieras darlo todo para volver el tiempo atrás, pero te das cuenta que es imposible? Oh, ¿quién pudiese volverme a los meses pasados? ¿Quién pudiese hacerme volver a ese día donde era feliz? ¿Quién pudiese hacerme volver a ese día donde no sentía este dolor en el cuerpo? ¿Quién pudiese hacerme volver a ese día donde no había un cáncer que me consumía por dentro? ¿Quién pudiese volver a ese momento? Pero Job dijo, Señor, yo quiero volver al día donde tú estabas conmigo, donde tu palabra estaba en mí, donde tu presencia estaba en mi vida. Dice la Escritura, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios
velaba sobre mi tienda, cuando la bendición de Dios estaba en mi casa. Mira, cuando tú te acercas al Señor, cuando tú comienzas a ser tocado por Dios, todo comienza a cambiar. Aquella persona que hoy está escuchando este mensaje y quizás mira hacia atrás y dice: hay cosas que me hacían muy feliz y quisiera volver a aquellos tiempos. Déjame decirte que todo lo que tú puedes ver hacia atrás y te parece motivo de gozo en tu corazón, nada tiene comparación a lo que el Señor hará contigo en esta hora. Dice la palabra que el Señor estaba allí en las bodas de Canaán y la gente estaba celebrando las bodas y estaba en medio de la fiesta y estaba en la alegría. Eso es lo que representa aquel momento. Tú que no tienes a Cristo en tu corazón, las bodas de Canaán son la alegría, son la fiesta del mundo, son las alegrías que el mundo te trae. Quizás tener tu familia, el poder vivir en una economía, ser solvente, tener tu casa, tu auto, quizás representa la alegría, vivir en fiestas, poder celebrar. Pero dice la Escritura que en un momento de las bodas de Canaán se terminó el vino, se terminó la alegría, se terminó la fiesta. En medio de la vida, tú estabas viviendo la vida y estabas saliendo adelante y todas las cosas parecían estar bien, pero en medio de la vida que llevabas, el vino se terminó. En medio de aquel momento, la alegría se terminó, porque te dijeron: mira, ahora tienes una enfermedad, mira, tu hijo está enfermo, porque tu esposa te dijo: ya no quiero saber nada más con vos, no te amo, no soy feliz, me voy. En un momento la alegría se terminó, la fiesta se terminó. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que María le dice a Jesús que no había más vino. Algunos malinterpretan la Escritura y dicen que como María fue a llamar a Jesús para decirle que no había más vino, ese pasaje hace que ella sea intercesora, mediadora ante Dios. Porque si bien el milagro lo hizo el Señor, ella fue la que intercedió. Y esto es falso. Es una manipulación de la palabra. Porque la Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro mediador. María le dijo: no hay más vino. Y el Señor le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aún no es tiempo de que se derrame esta vida. Pero luego hizo llenar las tinajas. El Señor convirtió el agua en vino y lo llevaron allí al maestresala. Y él dijo: normalmente lo que se hace en una celebración es servir el vino de buena calidad, y cuando la gente ya está ebria, le sirven el de calidad inferior. Pero aquí ha reservado el buen vino para el final. Esa es la vida de Cristo que llega a ti en esta hora. Esa es la gloria de Dios que comienza a manifestarse en ti a partir de este momento. Aleluya y aleluya. Santo es nuestro Dios. El vino joven es un vino fuerte. Dice la palabra que si tú pones un vino nuevo en odres viejos, entonces el vino nuevo rompe el odre por la fuerza que tiene. Pero dice la Escritura que el que prueba el viejo, el añejo, nunca querrá el otro, porque ese es mejor. El vino primero representa las alegrías y la fiesta y lo que a ti te daba felicidad en tu vida sin Dios. Pero en medio de aquel momento la alegría se corta y Cristo llega. Y lo que ahora recibes no tiene punto de comparación con lo que antes tenías. Si tú conoces al Señor, entenderás perfectamente esto. La vida en Cristo no tiene punto de comparación con aquel que no lo conoce. Nada de lo que había atrás se compara a lo que Dios te da. Nada de lo que había en el pasado tiene comparación a lo que el Señor comienza a hacer. Cuando llegué a los caminos de Dios, yo miraba hacia atrás y miraba la economía, y miraba lo que había perdido, y miraba los bienes materiales, y miraba los sueños por cumplir, y todo eso había quedado atrás. Y lo miraba anhelándolo.
Y cuando me acerqué por primera vez, el Señor habló a mi corazón, porque para mí lo había perdido todo, aunque era nada, insignificante lo que había perdido. Y el Señor me dijo, todo eso que has perdido, es nada. Todas esas cosas. Y luego cuando entendí, le dije, Señor, gracias, porque no tocaste mi vida, porque no tocaste mi salud, porque no tocaste la salud de mi esposa ni la de mi hijo, que está en camino. Señor, solamente estas cosas materiales. Solo con esto me fue suficiente para entender. No fue necesario que toques mi vida. Pero mira lo que dice la Escritura. En un momento, Pablo estaba hablando allí a la iglesia, diciéndole acerca de la jactancia y acerca de los pensamientos de la carne. Y él decía, si hay que jactarse de algo, si yo puedo jactarme de algo, él dijo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida para poder ganar a Cristo. Nada tiene comparación con Cristo en mi vida. Nada puede compararse al amor del Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Bendito es Él. El apóstol Pablo dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. No tiene comparación lo que el Señor te ofrece en esta noche con lo que tú tienes. No tiene comparación el recuerdo o la memoria del pasado. Porque tú quieres volver a un tiempo donde eras feliz. Pero dice la palabra que aquel que piensa así no es sabio. Porque tú no puedes volver el tiempo atrás. Lamentablemente tú no puedes hacer que vuelva el familiar que has perdido. Tú no puedes hacer lo que se levante otra vez. Y pensar y vivir en el pasado no va a consolar el corazón. Dice la Escritura que David sufría. Y sufría porque su hijo estaba gravemente enfermo. Entonces en aquel momento ayunó. En aquel momento estaba acostado en el suelo. Clamaba a Dios y le pedía al Señor por un milagro, pero en un momento su hijo murió. Y los siervos de David hablaban y murmuraban con ellos, entre ellos. Y David miró la situación y dijo, ¿qué pasó? ¿El niño ha muerto? Ellos tenían miedo de decirle, porque si él, antes que el hijo muera, estaba en esa condición, no comía. Estaba en medio de la tierra, en silicio, en ceniza, con ropas de luto. Eso reflejaba el dolor. Las ropas ásperas que se ponían representaba el dolor, representaba la incomodidad, representaba el sufrimiento de una vida. Cuando alguien rasgaba su vestidura, estaba mostrando el dolor. Entonces él le preguntó, ¿ha muerto? Ellos le dijeron, sí, ha muerto. Entonces dice que él se levantó, se bañó, se ungió y se fue a adorar a Dios. Y los siervos le preguntaron, Señor, ¿cómo cuando el niño estaba enfermo, tú ayunabas y estabas en esa condición, no querías comer, no querías hacer nada? Y ahora que ha muerto te levantas, te bañas, te unges y vienes a alabar a Dios. Él dijo, mientras que el niño vivía, yo trataba de que Dios hiciese una obra. Pero ahora que Él ha muerto, ya Él no volverá a mí, mas yo voy a Él. Y la única forma es que puedas preparar tu corazón para encontrarte con tu Dios. Ya Él no volverá a mí, sino que prepararé mi vida para encontrarme con Él otra vez. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Has perdido un ser querido. Una persona me escribió por las redes sociales. Me dijo, pastor, cuando salí ayer de este lugar,
perdí a mi madre. David dijo, ya no volverá a mí. ¿Qué actitud tomarás? ¿Enojarte con Dios? Esa es una postura. ¿Echarle la culpa a Dios? Decir, Dios, ¿por qué no me escuchaste? Dice la Escritura que los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Hay cosas que no podemos entender. Lo cierto es que confiamos en Dios y clamamos, pero la voluntad es de Dios. Dios es el que tiene la última palabra y a veces el Señor mira las cosas de una manera que tú no puedes comprenderla. ¿Cómo poder encontrar esperanza en medio de la muerte? ¿Cómo encontrar esperanza en medio del rechazo, en medio de la amargura, en medio del dolor? ¿Cómo puedes encontrar esperanza en medio del sufrimiento? Si tú te preguntas esto, ¿cómo puedes encontrar esperanza en medio de la muerte? Entonces, debes mirar a la cruz de Cristo. Porque por medio de la muerte, del dolor, del sufrimiento, de la agonía, tú fuiste salvo para la gloria de Dios. Tú fuiste rescatado de las garras del infierno, así como un tizón arrebatado del fuego. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. El Señor dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que viva y crea en mí no morirá eternamente. Quizás hoy te toque aceptar una situación dura. Entonces, ¿qué harás? ¿Te enojarás con Dios? Mira, ¿por qué en vez de enojarte con Dios y preguntarle por qué tú, por qué no otro? ¿Por qué no le das gracias a Dios por el tiempo que pudiste vivir con esa persona? ¿Por qué no le das gracias a Dios por el tiempo que pudiste disfrutarlo? Quizás tú digas, mi hijo ha muerto, pastor. Tu hijo fue un regalo de Dios. No te pertenecen. Dios te los confió para que los guíes por el camino de la verdad, para que encamines sus pasos, para que les seas ejemplo. Pero Dios te regaló el tiempo que hayan estado contigo. Y puedes enojarte con Dios y puedes decir, Señor, no es justo. O decir, Señor, te doy gracias. Porque aún en estas cosas, Señor, tú me enseñas. Porque aún en medio del dolor, Señor, hay esperanza en ti. Porque, Señor, te doy gracias por lo que sí me permitiste vivir. Por el tiempo, Señor, que me permitiste poder hacerlo. Cuando el Señor llega a nuestra vida, ya no miramos atrás para encontrar algo. Porque nuestra mirada, dice la Escritura, que debe estar puesto en el autor y consumador de la fe, en Cristo. Cuando tú tienes puesta tu mirada en el Señor, todo lo que a tu alrededor trata de confundirte no tendrá el poder. Dice que Pedro se hundió. ¿Por qué? Porque comenzó a mirar el viento, comenzó a mirar la tempestad. Si su mirada hubiese estado en Cristo, difícilmente hubiese dudado. Pero hay veces que dejamos de mirar a Jesús para mirar los problemas, para mirar las situaciones difíciles, para mirar quizás la enfermedad que hoy tienes. Pero si hoy, en vez de centrarte en el problema, de centrarte en lo que es imposible para ti, centrares en aquel que tiene poder para hacer aún hasta lo imposible en tu vida, entonces tu vida cambiará por completo. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Bendito es Él. Dice la Escritura, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Dios estaba conmigo, aún estaba conmigo, y mis hijos estaban conmigo. Job podría decir, era feliz aquel día. ¿Quién pudiese volverme a ese tiempo?
pero Dios estaba con él. Así como el Señor está contigo en esta noche. Aunque tú sientas hoy que Él está lejos, aunque tú puedas sentir lo mismo que Job, que Dios no está cercano a tu vida, o quizás puedas sentir que Dios no te responde, que Él no atiende a tu llamado, que Él no vela por ti, quizás sienta que Dios te ha abandonado, quizás sienta que Dios te ha dejado en algún momento. Pareciera que por alguna causa Dios se olvida del hombre, Dios se olvida de nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Y nos lleva al ejemplo de que aún tu madre puede dejarte y puede abandonarte. Quizás tus padres te han abandonado. Quizás tu madre pudo abandonarte. Quizás aquella mujer que llevó en el vientre a ese niño, dice, puede dejar de compadecerse de él, aunque ella lo haga. Aunque sus padres se olviden, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Nunca me olvidaré de tu amor, de tu misericordia en mi vida, Señor. Aleluya. Y aleluya. Él dice, yo nunca me olvidaré de ti. Mira, podrán dejarte todos en esta vida, pero Él no lo hará. Podrán abandonarte, podrán dejarte a mitad del camino, amistades, familia, esposas, esposos, pero Él no te dejará. Él no te desamparará, dice la palabra. Dice la Escritura, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. La leche simboliza las primeras enseñanzas, el primer alimento. Y cuando Él dice que la leche era la que lavaba sus pies, Él caminaba sobre eso, había una bendición sobre su vida, constante. Había algo sobre su vida que era permanente. Y Él podía ver esa bendición de Dios, aprender acerca del Señor. Cuando tú dices, Señor, tú puedes enseñarme cada día, y yo quiero aprender. Lo que Job está diciendo aquí, Señor, cuando tú estabas conmigo, cuando tu palabra estaba en mí, cuando la enseñanza, Señor, estaba en mi vida, entonces todo era diferente. Otra versión de las Escrituras hace mención aquí como a la mantequilla, a la manteca. Aquí en nuestro país tenemos un dicho, cuando había bendición en Buenos Aires, cuando la economía del país estaba bien, era común que en los restaurantes se sirviera unas pequeñas mantecas. Y como era algo tan barato, los niños abrían el paquetito y lo tiraban contra el techo. Y de ahí proviene el dicho, no estamos para tirar manteca al techo, porque la economía no es la misma. Él está diciendo, bueno, aquí era un tiempo como para tirar manteca al techo. Había prosperidad por todas partes, había bendición de Dios por doquier, todo me iba bien, todas las cosas. Él dice, los jóvenes me escuchaban, los ancianos me respetaban, cuando yo hablaba, nadie hablaba sobre mí. Yo era la lluvia temprana al momento de hablar y ellos respondían como lluvia tardía. Todos escuchaban lo que yo tenía que decir, era respetado, era honorable. Pero ¿sabes qué? Todo esto que Él dice acerca de Él, cuando yo lavaba mis pasos con leche y la piedra derramaba ríos de aceite. Bueno, el aceite también representa la prosperidad, la presencia de Dios, la unción en nuestra vida, el combustible. Pero todo esto que Job tenía en él, no era para él vanagloriarse de esto, sino que dice que él era los ojos, dice la Escritura. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, al menesteroso era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Él se vestía de justicia, ayudaba a los pobres, ayudaba a los desamparados. La riqueza y la bendición que Job tenía en su vida no eran solo para él, lo cual nos enseña que tú puedes tener hoy mucha prosperidad, mucha riqueza, pero si el amor de Dios no transforma tu corazón a este punto, si aquel que es tocado por Dios no se vuelve como el corazón de Job para ayudar a aquel que lo necesita,
para brindar su ayuda al desamparado, para brindar con aquel que hoy está sufriendo. Dice la Escritura: cuando yo lavaba mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. A pesar de que él pensaba que moría de una muerte buena y que los días serían buenos para él, él dice: mi raíz estaba abierta junto a las aguas. Las raíces estaban allí y el árbol que está junto a la corriente de aguas. Dice la Escritura que su hoja no se cae, está allí continuamente. Hay bendición sobre ese árbol porque está junto a las corrientes de las aguas. Así es aquel que hoy está en Cristo. Así es aquel que hoy se acerca al Señor. Serás como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que su hoja no se cae y da fruto a su tiempo y su vida prosperará, dice la palabra. Aleluya y aleluya. Santo nuestro Dios. Bendito es Él. Él quiere hacer esto con tu vida. Dice la Escritura: anhelad la leche espiritual no adulterada, las primeras enseñanzas, el conocimiento de la fe, la palabra de Dios, los primeros rudimentos, lo que el Señor te enseña. Luego, el vino representa la madurez. La Escritura dice: venid y comprad sin dinero leche y vino. Él dice: esto estaba en mi vida, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios que está en ti, la presencia de Dios en el corazón, la presencia de Dios que transforma y cambia todo en tu vida. Hoy, ¿quién pudiese volverme al tiempo donde tu presencia estaba en mí? Señor, donde podía servirte con un corazón agradecido. Señor, donde podía sentir que la oración llegaba. Hay quienes dicen: yo oro y siento que la oración no va a ninguna parte. Siento que clamo a Dios y nada pasa. Pero quizás en un momento no fue así. En un momento sentías que Dios estaba cerca. Y quizás hoy dice: Dios me ha abandonado. Pero esta historia nos enseña que el Señor no había abandonado a Job. Él podía sentirse así, pero Él está tan cercano como lo está de ti en esta hora. Solo tienes que abrir tu corazón. Solo tienes que acercarte a Él. Tú miras hacia atrás y quieres volver un tiempo. El Señor te llevará a un tiempo cual nunca has vivido. Hay personas que dicen: yo era una persona muy feliz, era una persona muy alegre. Cuando tú experimentes lo que es el gozo de Dios, cuando tú experimentes lo que es verdaderamente eso en tu vida, no lo puedes comparar, no lo puedes describir. La alegría, la felicidad es una cosa. Tú puedes saltar de alegría, puedes gozarte de felicidad. Y hay momentos en tu vida quizás donde fuiste muy feliz. Bueno, busca el recuerdo que te haya hecho más feliz en tu vida. Y eso no se puede comparar al gozo de Dios en el corazón cuando Cristo entra en nuestra vida. Cuando el Señor te rescata de la muerte y te da una nueva oportunidad. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie en esta noche. Quizás te encuentras en medio de la oscuridad. Job dijo: Señor, aún en medio de la oscuridad tu luz, Señor, me guiaba. La luz es la que guía nuestros pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay veces que necesitamos entender ciertas situaciones de nuestra vida. En la palabra de Dios se encuentran las respuestas. Quizás hoy miras hacia atrás y dices: hubo tiempos buenos. Quiero que mi esposo vuelva conmigo, pastor. Y ciertamente no sé si él volverá. Pero tu felicidad no puede depender de un hombre,
Tu felicidad no puede depender de una mujer. Pero yo quiero que esté conmigo y nada más. Y tú piensas que el problema es que él vuelva o no. El problema radica en tu corazón, en el egoísmo, en el tomar una persona como una posesión propia, como algo que es parte de mí. Y no te das cuenta el daño que le estás haciendo a tu vida, a tu corazón. Y hay veces que pensamos que de esa manera vas a retener lo que has perdido. Y no es así, lo perderás. No es la forma, no es la manera. ¿Por qué no confías en Dios en esta hora? ¿Por qué no encomiendas al Señor tu causa? Aquel que juzga rectamente. Hay veces que dicen, no, yo no quiero pedirle esto a Dios, porque a veces sabes que la respuesta es negativa. A veces no queremos un no por respuesta, queremos que Dios responda a lo que nosotros queremos. Y cuando no escuchamos la respuesta que queremos, la buscamos en otro y en otro y en otro, pero en definitiva el daño es para ti. Pero si hoy pudieses poner tu corazón en Él, si hoy pudieses decir, Señor, entiendo que Job era feliz porque tú estabas en su vida. El recordar el momento en el cual él se sentía bendecido por tu presencia traía gozo en su corazón. Y en este momento él se angustiaba al recordar aquellos días que no podía vivir. Pero mira, la palabra nos dice que los días pasados de Job y las bendiciones que Job tuvo aquellos días fueron nada en comparación a lo que Dios le dio luego. Aquello que él miraba hacia atrás y decía, oh, ¿quién me diese poder volver? Aquellos meses pasados no tenía punto de comparación con la obra que el Señor hizo en ti. Nada que tú mires hacia atrás tendrá punto de comparación con lo que el Señor hará contigo en esta noche. Nada tendrá punto de comparación en lo que el Señor hará contigo en el momento que tú le abriste tu corazón a Él. Quizás tú no llegas por primera vez. Tú tomaste la decisión hace un tiempo, pero aún no has visto lo que esperas. Y dice la palabra que aquella esperanza que se tarda es un tormento del corazón. Tú esperas y no viene. Pides y no llega. Clamas a Dios y parece que no hay respuesta, se vuelve un tormento. Pero la Escritura dice que es árbol de vida el deseo cumplido. Cuando viene la bendición de Dios, trae gozo y esperanza al corazón. Y dice, Señor, gracias, valió la pena esperar en ti. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Alguno dirá, pastor, ¿y si tengo que esperar 6 meses? ¿Y si tengo que esperar 1 año? 5 años. Aunque Él me matare, en Él esperaré, dice la Biblia. No importa cuánto tiempo tenga que esperar. No importa cuántos años tenga que pasar. Si tú le crees a Dios, es tiempo de que pongas tu corazón en Él. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje. Quizás en otros pueblos, otras provincias, otros países, donde quiera que está llegando la palabra de Dios, que hoy puedas tomar esa decisión y abrirle tu corazón al Señor. Que pueda fluir de la roca aceite y que pueda ser lleno de esa presencia de Dios en tu vida. Yo voy a invitar que puedas cerrar tus ojos en esta noche, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje,
Y que puedas repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi yo corazón te recibo en mi corazón como mi único Dios como mi único Dios y Salvador y personal. Salvador personal. Te pido perdón, Te pido Señor, perdón, Señor, por todos mis por pecados, todos mis pecados, por todos mis por errores. todos mis errores. Ayúdame Ayúdame a seguirte y a serte y fiel. a serte fiel. Señor, Señor, anota mi nombre anota mi nombre en el libro de la vida en el libro eterna. de la vida eterna. Y yo te doy Y yo te doy gracias gracias por morir por mí en la por morir cruz, por mí en la cruz, por darme vida por darme eterna vida eterna y por hacerme y hoy por hacerme hoy un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre En del el nombre del Padre, Padre, en el nombre del en el Hijo nombre del y del Hijo, Espíritu del Santo Espíritu de Dios. Santo de Dios. Amén. 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 Y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él.